Una mujer millonaria despierta en su propio funeral al escuchar a su marido hablando con su amante y descubre cómo todo fue planeado, pero ellos no tenían idea de lo que les esperaba. Hola, bienvenidos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Candela era una mujer fuerte e independiente, una empresaria millonaria que había construido su imperio con determinación e inteligencia. Pero, detrás de todo ese éxito, existía una mujer completamente enamorada de su esposo, Matías. Para Candela, Matías era el gran amor de su vida, el hombre en quien confiaba ciegamente, sin saber que, mientras ella lo amaba con devoción, él tramaba su caída. Día tras día, Matías, junto a su amante Julieta, envenenaba lentamente a Candela, sonriendo mientras le ofrecía copas de vino envenenado y platos meticulosamente preparados para asegurarse de que su muerte pareciera un simple infarto. Candela nunca imaginó que el hombre con quien compartía su vida, sus sueños y sus secretos, en realidad estaba planeando deshacerse de ella para quedarse con su fortuna. Hasta que un día, Candela se vio rodeada de una oscuridad total y sofocante. Candela despertó con una sensación opresiva en el pecho, su respiración agitada rebotando contra las paredes estrechas que la rodeaban. Al principio, no comprendía dónde estaba. Todo a su alrededor era un vacío aplastante. Trató de moverse, pero sus manos chocaron contra una superficie dura y lisa, fría al tacto. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras el pánico comenzaba a filtrarse en su mente. Sus dedos temblorosos tocaron el acolchado de las paredes. Estaba en un ataúd. El horror la golpeó con una fuerza devastadora. No podía ser cierto. ¿Cómo había llegado allí? Sus recuerdos eran un torbellino confuso, borrosos fragmentos de su vida reciente. Trató de gritar, pero su garganta estaba seca, el miedo la paralizaba. Quiso pensar, pero su mente estaba nublada por la desesperación. Fue entonces cuando escuchó las voces. Apagadas y distantes al principio, como si provinieran de otro mundo. Escuchó con atención, tratando de distinguir las palabras que se filtraban débilmente a través de la madera. Las reconoció al instante. Matías, su esposo, estaba hablando. Pero el tono de su voz, gélido y carente de emoción, la desconcertó. Forzó sus oídos a captar más detalles. Matías no estaba solo. Julieta, su asistente, también estaba allí. Finalmente lo logramos, decía Matías con una sonrisa en la voz. Nadie sospechará nada. Ahora todo es nuestro. Candela sintió que su sangre se helaba. ¿Había escuchado bien? Se esforzó por seguir escuchando. Fue más fácil de lo que pensé, respondió Julieta con una risa suave. Candela confiaba tanto en ti que nunca lo vio venir. Matías y Julieta, impulsados por la ambición de quedarse con la fortuna de Candela, planearon cuidadosamente su asesinato. Optaron por un veneno de acción lenta, algo que no levantaría sospechas inmediatas. Matías, al estar íntimamente cerca de Candela, comenzó a envenenarla poco a poco, poniendo pequeñas dosis del veneno en sus bebidas y alimentos. Con el tiempo, Candela empezó a sentirse cada vez más débil y enferma, hasta que, una noche, perdió completamente la conciencia. Los médicos, al no encontrar señales claras de envenenamiento y ante la insistencia de Matías y Julieta, quienes alegaban que Candela sufría de problemas cardíacos, concluyeron que había muerto de un ataque al corazón. La muerte fue rápidamente confirmada, sin realizar una autopsia adecuada, ya que Matías influyó en el equipo médico para acelerar los procedimientos y evitar investigaciones más profundas. Pero Candela, sin embargo, no estaba muerta. El veneno había inducido un estado catatónico que la hizo parecer sin vida. Matías y Julieta aprovecharon la situación, convenciendo a todos de que Candela había fallecido naturalmente y organizaron el funeral lo más rápido posible. El corazón de Candela latía desbocado. Su esposo y su amante habían planeado su muerte. Matías y Julieta, las personas en las que más confiaba, la habían traicionado de la forma más cruel. La ira burbujeó en su interior, mezclándose con la desesperación. No era solo el miedo a morir lo que la consumía, era la furia ante la traición,
el dolor de saberse una víctima de quienes se habían aprovechado de su amor y confianza. En la oscuridad sofocante del ataúd, el corazón de Candela latía con una mezcla de furia y desesperación. Se mantenía inmóvil, escuchando atentamente, esperando el momento adecuado para actuar. Afuera, las voces de Matías y Julieta se desvanecían lentamente, mientras hablaban con frialdad sobre su aparente éxito. Matías hizo un comentario final sobre cómo su plan había salido a la perfección, y Julieta, con una risa baja y satisfecha, respondió con igual desdén. Candela apretó los puños con todas sus fuerzas, luchando contra el impulso de golpear el ataúd en ese mismo instante. No podía arriesgarse a ser escuchada por ellos. Así que esperó, conteniendo la respiración, hasta que sus pasos se desvanecieron en la distancia. Solo cuando ya no pudo oír sus voces, Candela permitió que las lágrimas de rabia corrieran por su rostro. Candela cerró los ojos con fuerza, tratando de reprimir el terror que amenazaba con abrumarla. Pero no podía rendirse. No aún. Inspiró profundamente, concentrando toda su energía en una sola cosa: escapar. No importaba lo que hiciera falta, no les daría la satisfacción de su muerte. Los minutos pasaron con agonizante lentitud, y fue entonces cuando escuchó otras voces, diferentes. Eran graves, desconocidas, y provenían de algún lugar más lejano. Candela aguzó el oído y comprendió que no eran los asesinos, sino otras personas. Eran trabajadores del cementerio. Podía oír cómo cavaban otras tumbas, hablando entre ellos en tonos casuales mientras realizaban su labor diaria. Este era su momento. Con el corazón en la garganta, Candela reunió todas sus fuerzas y comenzó a golpear el interior del ataúd, primero suavemente, luego con más fuerza. Desesperada, comenzó a gritar con todas sus fuerzas. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Ayuda! Por favor. Estoy viva. Aquí abajo. ¡Ayuda! Su voz salió rota al principio, pero la desesperación la impulsó a gritar más fuerte. El sonido de sus golpes y gritos llenaba el pequeño espacio, y aunque apenas podía respirar, no dejó de intentarlo. Cada segundo contaba. Los trabajadores, ajenos a su lucha, continuaban con su trabajo hasta que, de repente, uno de ellos se detuvo en seco. ¿Escuchaste eso?, preguntó, girando la cabeza hacia la tumba de Candela. ¿Qué cosa?, respondió su compañero, sorprendido por la expresión pálida del primero. Te digo que alguien está gritando. Viene de allí abajo. No puede ser, murmuró el segundo trabajador. Es imposible. Pero está ahí. Se escucha algo adentro, exclamó el primero, con la voz temblorosa. Los dos trabajadores se acercaron, con el miedo asomándose en sus rostros. Mientras uno de ellos se agachaba para escuchar mejor, el otro permanecía en silencio, esperando algo más. De pronto, los gritos desesperados de Candela se hicieron más audibles, más claros. No había duda. Algo, o alguien, estaba dentro del ataúd. Con una mezcla de temor y asombro, los dos empleados decidieron actuar. Los trabajadores, horrorizados pero decididos, comenzaron a cavar frenéticamente alrededor de la tumba. El sudor caía por sus frentes mientras cada palada los acercaba más a la tapa del ataúd. Sus manos temblaban mientras desatornillaban la tapa del ataúd, como si temieran estar abriendo una puerta al más allá. Finalmente, con un esfuerzo conjunto, levantaron la tapa. Lo que vieron los dejó sin aliento. Allí estaba Candela, viva, jadeando como si hubiera salido de las profundidades del infierno. Sus ojos, llenos de terror y furia, los miraron fijamente. El polvo del cementerio cubría su rostro y sus ropas, y aunque su cuerpo estaba debilitado por la falta de aire, su mente estaba más despierta que nunca. Por favor, no digan nada, suplicó Candela con voz entrecortada, tomando a los dos hombres por los brazos. No pueden permitir que nadie sepa que estoy viva. Los empleados del cementerio se miraron, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Sin embargo, la intensidad en los ojos de Candela los hizo vacilar.
Ella, entendiendo que necesitaba algo más para convencerlos, ofreció una compensación. «Les pagaré», dijo con firmeza. «Más dinero del que jamás han visto. Pero necesito que guarden silencio. Mi vida depende de ello». Los trabajadores, aún atónitos, comenzaron a asentir lentamente. Sabían que lo que había sucedido ese día era algo que nunca podrían contar. Candela les entregó una cantidad de dinero suficiente para sellar su silencio. Sabía que no podía confiar en nadie, pero no tenía otra opción en ese momento. Con su corazón aún latiendo a 1000 por hora, Candela salió de su propia tumba, apoyándose en los hombros mientras recuperaba el equilibrio. Se giró para mirar el ataúd vacío, un símbolo de la vida que acababa de dejar atrás. Pero en lugar de hundirse en el miedo, Candela sintió un renovado sentido de propósito. Esta era su segunda oportunidad. No se lo permitiría a Matías y a Julieta. Mientras caminaba alejándose del cementerio, desorientada pero determinada, supo que a partir de ese momento, su vida se convertiría en un juego de sombras. Y ella tenía la ventaja. Mientras Candela se recuperaba en la seguridad de un refugio oculto, lejos de los ojos que creían haberla enterrado para siempre, su mente trabajaba en un solo objetivo, la justicia. Cada día que pasaba, Candela sentía cómo sus fuerzas volvían lentamente. Sin embargo, su verdadera batalla era emocional. El dolor de haber sido traicionada por Matías, el hombre que había amado y en quien había confiado, la consumía. Pero ese dolor se transformaba en una determinación feroz. Durante este tiempo de recuperación, Claudio, un enfermero de buen corazón que había sido asignado para cuidarla en secreto, se convirtió en su confidente y su mayor apoyo. Claudio no solo se encargaba de sanar las heridas físicas de Candela, sino que también le brindaba consuelo y seguridad en los momentos más oscuros. Había algo en su presencia tranquila y su amabilidad que le recordaba a Candela que aún existía bondad en el mundo, y eso le daba las fuerzas necesarias para continuar. «No estás sola en esto», le dijo Claudio una tarde mientras le cambiaba las vendas en las manos. «Vamos a lograr que se haga justicia, te lo prometo». Candela lo miró con ojos agradecidos. Sentía que, de alguna manera, este hombre había sido enviado a su vida para ayudarla en el momento más desesperado. No era solo un enfermero, se había convertido en su protector. Él la escuchaba, la comprendía y, sobre todo, creía en ella. Pero Candela sabía que no podía enfrentarse a Matías y Julieta sola. Aunque Claudio estaba a su lado, necesitaba a alguien más, alguien con la capacidad de desenterrar la verdad y exponer a los culpables. Fue entonces cuando decidió contactar a su primo Mario, un detective privado con una impecable reputación por resolver los casos más complicados y peligrosos. Aunque hacía años que no hablaban, Candela confiaba en que él estaría dispuesto a ayudarla. Una tarde, Candela, con la ayuda de Claudio, consiguió un teléfono seguro y marcó el número de Mario. Después de una breve conversación llena de sorpresas y explicaciones, Mario, sin dudarlo, aceptó ayudarla. Se convirtió en sus ojos y oídos en el mundo exterior mientras ella permanecía oculta. «Matías y Julieta creen que han ganado», dijo Candela durante una llamada con Mario. «Pero no tienen idea de que los estoy observando». Con la ayuda de Mario, Candela comenzó a obtener información valiosa. La traidora pareja ya había comenzado a disfrutar de su triunfo, celebrando con cenas lujosas y viajes mientras planeaban mudarse a la mansión de Candela. Matías, con una arrogancia despreciable, se paseaba por la casa, dando órdenes al personal como si todo le perteneciera. Julieta, por su parte, no hacía más que soñar con el lujo y la riqueza que pronto serían suyos. «Los estoy vigilando de cerca, Candela», dijo Mario en una de sus actualizaciones. «He encontrado pruebas de transferencias bancarias sospechosas y algunas conversaciones grabadas entre ellos. No queda mucho para atraparlos. Solo necesitamos el momento perfecto». Candela escuchaba con atención cada palabra de su primo. Sabía que la paciencia era clave en su plan. Mientras tanto, seguía fingiendo su muerte ante el mundo. Nadie, salvo Claudio y Mario, sabía que seguía con vida. Y esa era su mejor arma.
El juego de Matías y Julieta se desarrollaba como una obra de teatro mal escrita, donde los dos traidores se convertían en protagonistas de su propia desgracia sin saberlo. Candela, desde las sombras, los observaba con frialdad. El dolor por la traición seguía ahí, pero lo que más la motivaba era la justicia. Sabía que había llegado el momento de prepararse para el enfrentamiento final, pero debía hacerlo con inteligencia y precisión. Mientras Matías y Julieta se enredaban en su propia avaricia, Candela, con la ayuda de Claudio y Mario, afilaba las herramientas de su venganza. Con la ayuda de Mario, el detective privado que había demostrado ser su aliado más confiable, Candela comenzó a reunir las piezas del rompecabezas que revelarían toda la verdad sobre Matías y Julieta. Cada día era un nuevo descubrimiento, una nueva revelación que sacudía los cimientos de lo que alguna vez creyó sobre su matrimonio y su vida. Aunque el dolor por la traición aún ardía en su pecho, Candela decidió canalizar esa energía en la búsqueda de justicia. Mario era meticuloso en su trabajo. Siguiendo el rastro del dinero, descubrió transferencias bancarias sospechosas que Matías había hecho poco antes del accidente de Candela. Las cuentas en paraísos fiscales y las transacciones encubiertas demostraban que Matías ya estaba preparando su vida sin ella mucho antes de llevar a cabo el siniestro plan. Mientras Candela revisaba los informes, su corazón se endurecía cada vez más. No podía creer que el hombre con quien había compartido años de su vida pudiera ser tan despiadado. Las conversaciones grabadas entre Matías y Julieta revelaban un nivel de frialdad y crueldad que Candela nunca imaginó. Mario había instalado discretamente dispositivos de escucha en las propiedades que la pareja frecuentaba. Al reproducir las grabaciones, Candela escuchaba cómo Julieta hablaba del accidente con desprecio y burla. La manera en que ambos describían su muerte, como si hubiera sido un simple obstáculo en su camino hacia una vida de lujo, la llenaba de una ira que apenas podía contener. Lo peor de todo es que Candela ni siquiera sospechó nada, decía Julieta en una de las grabaciones. Realmente creyó que Matías estaba enamorado de ella. Pobre ingenua. Sí, respondía Matías con tono despreciativo, pero eso ya quedó en el pasado. Ahora todo es nuestro. En cuanto terminemos los trámites de la mansión, estaremos libres para disfrutarlo todo. Cada palabra se sentía como una daga clavada en el corazón de Candela, pero también la llenaba de una determinación férrea. Sabía que estos dos no se detendrían hasta que obtuvieran todo lo que querían. Pero lo que ellos no sabían era que el tiempo jugaba en su contra. Candela ya no era la víctima indefensa que creían haber dejado bajo tierra. Mientras más avanzaba en la investigación, más quedaba claro que Matías había estado manipulando su vida durante años. Desde pequeñas mentiras hasta grandes engaños, Matías había usado el amor de Candela como una herramienta para asegurarse un futuro cómodo y sin esfuerzo. Él nunca la había amado realmente, sino que había visto en ella una oportunidad para enriquecer su vida y controlar su destino. Julieta, por su parte, no era más que una cómplice oportunista, dispuesta a todo por alcanzar el estilo de vida que siempre había deseado. Candela, a pesar del dolor profundo que estas revelaciones le provocaban, decidió no permitir que la traición la consumiera. Sabía que la única forma de superarlo era exponer la verdad y llevar a Matías y Julieta ante la justicia. Mientras trabajaba junto a Mario, se concentraba en un solo objetivo: asegurarse de que esos dos pagaran por lo que habían hecho. Pero no solo quería verlos tras las rejas, quería desmantelar el mundo que habían construido sobre su sufrimiento y engaño. Cada vez que encontraba una nueva prueba incriminatoria, sentía una mezcla de dolor y alivio. El dolor por lo que había perdido, por los años engañada, pero también el alivio de saber que la verdad estaba a punto de salir a la luz. A medida que avanzaba en su plan, Candela se fue fortaleciendo, transformándose de una víctima en una guerrera decidida a reclamar su vida y su dignidad. Candela había renacido de las cenizas, y con cada día que pasaba, su fuerza y determinación crecían. Lo que había comenzado como una mezcla de terror y desesperación dentro de un ataúd, ahora se transformaba en una rabia fría y calculada. Candela sabía que para destruir a Matías y Julieta no bastaba solo con exponer la verdad, necesitaba asegurarse de que cada detalle del plan estuviera perfectamente orquestado,
que no hubiera lugar para errores ni escapatorias. Con la ayuda de Mario, su primo detective, y Claudio, su leal enfermero, Candela trazó cada paso de su venganza con meticulosidad. No era simplemente un deseo de retribución, sino una necesidad de hacer justicia, de derrumbar el castillo de mentiras y traiciones que Matías y Julieta habían construido sobre su desgracia. Matías y Julieta vivían despreocupados, celebrando su triunfo. Habían transferido a sus nombres gran parte de las propiedades de Candela, incluyendo su mansión, y disfrutaban de cenas lujosas, viajes y todos los placeres que el dinero podía comprar. Ignoraban que cada paso que daban, cada movimiento financiero, estaba siendo monitoreado por Mario y documentado para usarse en su contra. Para ellos, la muerte de Candela era un capítulo cerrado, una hazaña exitosa que les había otorgado la vida que siempre habían deseado. «Tenemos todo lo que necesitamos, Mario», dijo Candela un día mientras revisaban las pruebas recolectadas. «Solo falta el golpe final. No quiero que queden cabos sueltos. Si me arriesgo a enfrentarles sin tener todo bajo control, podrían escapar». Mario asintió, consciente de la importancia de que cada pieza estuviera en su lugar. Habían logrado obtener grabaciones comprometedoras, documentos falsificados, e incluso testigos que sabían más de lo que Matías y Julieta habrían querido. Candela, aunque ansiosa por enfrentar a la pareja traidora, sabía que tenía que ser paciente. Esperó el momento perfecto, ese en el que los dos estuvieran tan confiados de su victoria que ni siquiera imaginarían que el infierno estaba a punto de desatarse sobre ellos. Claudio también se había convertido en una pieza clave del plan. No solo era el apoyo emocional de Candela, sino que con su conocimiento del sistema médico y su habilidad para moverse discretamente entre las sombras, se aseguraba de que no quedaran rastros de la supervivencia de Candela hasta el momento adecuado. Él la cuidaba, pero también la mantenía enfocada, recordándole que su fortaleza no venía solo del deseo de venganza, sino del instinto de supervivencia que la había llevado hasta allí. «No hay margen de error, Candela», le dijo Claudio una noche, mientras repasaban el plan. «No solo es cuestión de justicia, sino de garantizar que ellos nunca vuelvan a lastimar a nadie más. Tenemos que terminar con esto». Candela lo sabía bien. Se miraba en el espejo y apenas reconocía a la mujer que antes era. Las cicatrices emocionales habían moldeado una nueva versión de sí misma, alguien más fuerte, más decidido, pero también más consciente de lo frágil que puede ser la vida. Había aprendido a no confiar ciegamente, y esa nueva fortaleza era lo que la mantenía en pie. Finalmente, llegó el día que tanto habían esperado. Matías y Julieta celebraban en la mansión, sin sospechar que Candela, Mario y Claudio estaban listos para actuar. Habían preparado una reunión con las autoridades, presentando todas las pruebas que incriminaban a la pareja. No había forma de escapar, cada transferencia bancaria, cada conversación grabada, cada mentira dicha quedaría expuesta frente a la ley. Matías y Julieta vivían en una burbuja de engaños y autosatisfacción, creyendo que su crimen había sido perfecto. Pero la perfección que ellos creían haber alcanzado estaba a punto de desmoronarse frente a sus ojos. Mientras Candela, desde las sombras, observaba cómo su plan se ponía en marcha, una mezcla de satisfacción y paz la inundó. No estaba sola, y con aliados como Mario y Claudio, sabía que no fallaría. Candela había esperado pacientemente, sabiendo que la justicia estaba de su lado. Y ahora, mientras Matías y Julieta vivían su última noche de libertad, Candela se preparaba para destruir todo lo que habían construido sobre su traición. El día de la confrontación finalmente había llegado. Candela se encontraba en pie, con una fuerza renovada, lista para enfrentar a aquellos que habían intentado arrebatarle no solo su vida, sino todo lo que alguna vez había construido. Con cada respiración, sentía la tensión en el aire, pero no era la misma mujer vulnerable que había sido encerrada en un ataúd. Ahora, estaba armada con la verdad, con pruebas irrefutables y el apoyo incondicional de Claudio y Mario. Todo estaba en su lugar. Las autoridades, preparadas con las evidencias proporcionadas por Candela, irrumpieron en la mansión de Matías y Julieta en el preciso momento en que la pareja disfrutaba de su engañoso triunfo. La puerta se abrió de golpe,
y la sorpresa en sus rostros fue evidente. No solo estaban siendo arrestados, sino que frente a ellos, de pie y tan viva como el día en que la habían traicionado, estaba Candela. «¿Candela?», balbuceó Matías, incrédulo. El color desapareció de su rostro, mientras sus ojos buscaban respuestas en la oscuridad de su propia conciencia. Julieta no estaba mejor, su arrogancia se desvaneció en el acto, reemplazada por una mezcla de miedo y desconcierto. Candela, con una calma firme, levantó la cabeza y los miró directamente a los ojos. No necesitaba palabras, su mera presencia era suficiente para quebrar la falsa seguridad que Matías y Julieta habían construido. Ellos habían creído haber ganado, pero ahora todo se desmoronaba. Los oficiales de policía los esposaron mientras Matías intentaba murmurar excusas, pero ya no había espacio para explicaciones. Todo estaba perdido para ellos. El juicio que siguió fue nada menos que un escándalo mediático. Los medios cubrieron cada detalle del caso, revelando al público la historia de traición, conspiración y asesinato fallido que Matías y Julieta habían orquestado. La imagen de Candela, la empresaria que había sobrevivido a un intento de asesinato y regresado para reclamar justicia, se convirtió en una sensación nacional. El público seguía el caso con morbo e indignación, viendo cómo la pareja que había gozado de tanto lujo y poder era ahora expuesta como criminales. Durante el juicio, las pruebas incriminatorias fueron presentadas una por una, las transferencias bancarias que demostraban su codicia, las conversaciones grabadas en las que hablaban de su éxito, y los testimonios de aquellos que habían sido testigos de sus intrigas. Matías y Julieta, una vez llenos de arrogancia y confianza, no podían hacer más que observar cómo sus vidas se desmoronaban frente a los ojos de todos. ¿Tienen algo que decir?, preguntó el juez mientras Matías y Julieta intentaban formular una defensa inútil. «Es todo una mentira», gritó Julieta, desesperada. «Esto no puede estar pasando». Pero el veredicto fue claro y contundente. Condenados por intento de asesinato y conspiración, ambos enfrentaron largas condenas en prisión. Matías, el hombre que alguna vez había compartido la vida con Candela, ahora no era más que un prisionero entre muchos, atrapado en las mismas redes que había tejido para destruirla. Candela, aunque victoriosa, no pudo evitar sentir el peso emocional de todo lo ocurrido. La justicia había prevalecido, pero el costo emocional era profundo. Había perdido más que una relación, había perdido la fe en alguien a quien una vez amó, y con esa pérdida vino un vacío difícil de llenar. A pesar de todo, sabía que había hecho lo correcto. Su fuerza, su resiliencia y su capacidad para sobrevivir a lo inimaginable la habían llevado hasta ese momento. Mientras salía del tribunal, rodeada por los flashes de las cámaras y los murmullos del público, Candela supo que, aunque la justicia había triunfado, aún quedaba un largo camino por recorrer para sanar por completo. Pero lo más importante era que, a pesar de todo, seguía de pie. Después de todo lo vivido, Candela se encuentra en un momento de profunda reflexión. Las imágenes de traición y codicia de Matías y Julieta siguen presentes en su mente, pero ya no tienen el poder de consumirla como antes. Mientras observa el horizonte desde una pequeña cabaña alejada de la ciudad, donde el silencio es su nuevo refugio, comienza a pensar en los caminos que la llevaron hasta allí. Se da cuenta de que, aunque fue víctima de la codicia y la maldad de quienes más confiaba, no permitirá que eso defina el resto de su vida. Candela comprende que el perdón no es para los que la traicionaron, sino para ella misma. No perdona porque Matías y Julieta lo merezcan, sino porque cargar con el odio y el rencor sería como mantener vivas las cadenas que intentaron atarla a su tumba. El perdón, para ella, es la libertad final, la verdadera liberación que la distancia de la oscuridad en la que la querían sumergir. Claudio, quien ha estado a su lado durante todo este proceso, se acerca a ella en ese momento de quietud. Han compartido tanto, han superado tantas barreras juntos, que las palabras parecen innecesarias. Sin embargo, en ese instante, Claudio encuentra la valentía para confesar sus sentimientos. Candela, no solo he estado aquí por lo que te sucedió, sino porque desde el primer momento en que vi tu fortaleza, supe que eras alguien especial. No espero que el dolor desaparezca pronto,
pero quiero estar contigo en este nuevo camino. Quiero ser parte de tu vida, si tú lo permites. Candela lo escucha, y aunque la sombra del pasado todavía es pesada, siente una chispa de esperanza. Una segunda oportunidad para el amor, para la felicidad, algo que nunca pensó que volvería a encontrar. Con un suspiro profundo y una mirada sincera, acepta lo que la vida le ofrece. Claudio, responde Candela, este camino no ha sido fácil, y sé que aún nos queda mucho por recorrer. Pero si algo he aprendido de todo esto es que siempre hay luz al final, aunque el túnel parezca interminable. No quiero que el pasado nos defina. Si estás dispuesto a caminar conmigo, también estoy dispuesta a intentarlo. Con esa promesa silenciosa, Candela y Claudio deciden dar el siguiente paso. Juntos, abandonan la mansión, un lugar que antes representaba riqueza y éxito, pero que ahora solo les trae recuerdos de traición. La dejan atrás sin remordimientos, porque ambos saben que su verdadero hogar no está en los muros de una casa, sino en la conexión que han creado y en la nueva vida que están dispuestos a construir juntos. Aunque las cicatrices emocionales de Candela permanecen, ella elige mirar hacia el futuro con optimismo. Sabe que la oscuridad nunca desaparece por completo, pero también comprende que es en la luz de los nuevos comienzos donde puede hallar la paz. Claudio, siempre a su lado, representa la promesa de algo más grande que el odio, el amor genuino y el deseo de construir un futuro basado en el respeto, la comprensión y la serenidad. Así, Candela y Claudio empiezan una nueva vida lejos de las sombras que una vez amenazaron con destruirla. Juntos, encuentran en cada día una nueva oportunidad para ser felices, demostrando que, a pesar del dolor, siempre hay esperanza. Si esta historia te gustó, por favor comparte este video y no olvides suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón. Hasta luego.